Ahora, iniciemos a explicar las flechas, una de las cosas más importantes para la comprensión del sistema RutaBus. Existen dos tipos de flechas, una rellena de color, que indica que debe continuar derecho por la línea de la ruta, y otra hueca en el centro, que indica que debe dar vuelta en la siguiente intersección. Encontrarán también algunos números de rutas con flechas en ambos sentidos, y significa que esa misma ruta pasa ida y vuelta por esa misma calle. Tanto las flechas como el número de la ruta tienen el color de la empresa que la gestiona. En este ejemplo, donde las rutas son de Cistecosome, las flechas y los números de las rutas son de color gris. Las flechas son acumulables en cada una de las rutas, es decir que podemos encontrar más de una flecha en cada número de ruta. Coloqué la menor cantidad de flechas posibles para poder seguir mejor la dirección de cada una. Lamentablemente la zona centro es la más conflictiva y encontrarán algunas rutas con muchas flechas, pero no presentan ningún problema pues las flechas guías son muy fáciles de seguir. Las intersecciones a las que haré referencia corresponden a los círculos blancos con contorno negro que mencioné anteriormente, mismos que se colocan en los cruces de dos o más rutas de una misma empresa. No tiene caso colocarlas donde hay empresas diferentes, pues la diferencia de color distingue muy bien la dirección de cada una. Es importante mencionar que cada flecha corresponde a una intersección, o sea, una flecha, una intersección, dos flechas, dos intersecciones. Es decir, que una sola flecha colocada en el número de la ruta indica que después de haber pasado una intersección, se deberán encontrar nuevamente el número de la ruta que está siguiendo. Por ejemplo, aquí se muestra la ruta 626 con una sola flecha rellena. Significa que continuando derecho, más adelante después de una sola intersección, encontrará nuevamente el número de la ruta 626, como vemos en este fácil ejemplo. En este otro ejemplo podemos notar que la ruta 626 tiene una flecha hueca que indica que debe dar vuelta en la siguiente intersección, y de hecho encontramos la continuación de la ruta. Las flechas huecas no definen, repito, no definen la dirección de la vuelta, pero es muy intuitivo y fácil de seguir. Realizamos el recorrido de esta ruta para poder entenderlo totalmente. Inicio en la parte superior derecha, donde la ruta 626 tiene una flecha hueca que me indica que la siguiente intersección daré vuelta. Ok, doy vuelta. Después de la intersección vemos que la ruta está escrita nuevamente. Después me indica que debo dar vuelta nuevamente en la siguiente intersección. Ok, sigo adelante, doy vuelta y me encuentro con la ruta que pasa por esa calle en un solo sentido. En ese caso me indica que debo avanzar derecho por las dos siguientes intersecciones. Ok, derecho, derecho, y me encuentro con la escritura de la ruta, pero ahora con dos flechas huecas que me indican dos vueltas continuas. Primera vuelta, segunda vuelta. Después me encuentro con la ruta que pasa por la calle en un solo sentido y presenta una flecha rellena, indicando que debo continuar derecho de la siguiente intersección. Continuando derecho, encuentro la ruta, pero ahora en el sentido opuesto a la primera vez que la encontré, y me indica que en la siguiente intersección debo dar vuelta. Sigo adelante, doy vuelta, y me encuentro nuevamente la ruta 626. Aunque no seguiremos más adelante, en este ejemplo se puede notar que la ruta continúa. En este otro ejemplo, nuevamente en Arenales Tapatíos, vemos en la parte inferior derecha la ruta azul, que corresponde a Alianza de Camiones, donde pasa la ruta 59A. Vemos que tiene dos flechas rellenas, una en cada sentido. Dirigiéndonos hacia la parte central de la pantalla, seguiremos la flecha rellena que indica que debo continuar derecho en la siguiente intersección. Continúo derecho por la línea. Continuando, encuentro nuevamente la ruta que estoy siguiendo
y me indica con la flecha rellena que debo continuar derecho nuevamente en la siguiente intersección. Continuando, encuentro el número de la ruta con un círculo relleno que indica que he llegado a la terminal de inicio, pero de cualquier manera debo continuar derecho. Posteriormente no encuentro una intersección, sino nuevamente la ruta que me indica una flecha hueca, es decir que en la siguiente intersección debo dar vuelta. Una vez en la intersección, no está indicado si debo dar vuelta a la izquierda o a la derecha, pero es intuitivo pensar que si giro hacia la izquierda, estaré dando vueltas en círculo, así que la vuelta intuitiva es hacia la derecha. Continuando, encontraré el número de la ruta más adelante. En este mismo ejemplo, encuentro la ruta 101 del cistecosome, que proviene de la parte derecha de la pantalla. Antes de la intersección, me indica una flecha hueca, significa que debo dar vuelta. Después de la vuelta me encuentro con dos rutas 101, la 101 vía 1 y la 101 vía 2. Esto se debe a que los empresarios decidieron subdividir las rutas al llegar a un punto definido, y es que ambas rutas 101 recorren el mismo trayecto hacia la parte derecha de la pantalla, pero cuando se muestra el cambio de vía 1 y vía 2, significa que la ruta se subdivide y toma direcciones diferentes. Esto no aplica solo en este ejemplo, sino también en muchas otras rutas de empresas diferentes. Así que hay que poner atención cuando se piensa tomar una ruta subdividida. Personalmente creo que subdividir las rutas es muy inapropiado y genera solo confusión, pero seguramente no está en mí la decisión. Entonces, siguiendo con nuestra ruta 101, tomaremos primeramente la vía 1, que muestra dos flechas acumuladas, la primera rellena y la segunda hueca. Es decir que siguiendo por la ruta, en la primera intersección que encontremos debemos continuar derecho y en la segunda debemos dar vuelta. Como comentaba anteriormente, la vuelta es muy intuitiva, pues si doy vuelta hacia la izquierda empiezo a regresar, mientras que si doy vuelta hacia la derecha continúo un poco más adelante con la ruta. Obviamente debo de llegar hasta el final de la misma y por ende lo más intuitivo es que debo dar vuelta a la derecha. Para ahorrar flechas e intersecciones, coloqué en algunos casos flechas que indican la dirección de la ruta. Continuando, encontraré más adelante el círculo relleno que indica la llegada a la terminal de inicio. Continuando por la línea y en dirección de las flechas, encuentro nuevamente el número de la ruta. Y debo considerar ahora las flechas en el sentido opuesto, que en este caso son dos rellenas. Continuando por la línea y en dirección de las flechas que encuentro más adelante, debo continuar derecho en las siguientes dos intersecciones. Y efectivamente encuentro aquí nuestra ruta 101 vía 1. Pero se agrega un guión y las iniciales V2. Esto significa que también la ruta 101 vía 2 pasa por la misma calle. Y utilicé el guión para sintetizar y no tener que escribir todo el número de la ruta otra vez. Así que si encuentran un guión, equivale a la letra Y que une dos frases en la gramática española. Y de esta manera, en esta parte encontramos que por esta calle pasan la ruta 101 vía 1 y 101 vía 2. A ambas las rige la flecha que se encuentra al lado. En este caso indica que se debe continuar derecho en la siguiente intersección, y al hacerlo nos encontraremos que la ruta 101 ya no señala si es vía 1 o vía 2, y esto se debe a que de aquí en adelante ambas subrutas seguirán el mismo camino. Lo mismo sucede con otras subrutas que no están marcadas con la letra V, sino con un nombre propio que se le dio a cada subruta. Es decir, que en vez de marcar V1, V2, V3 y así sucesivamente, tendrá escrito directamente el nombre de la subruta. Un claro ejemplo lo vemos en esta imagen de la zona olímpica con la ruta 70. Vemos que se dirige hacia la parte norte por la calle Basilio Vadillo, o comúnmente conocida como la calle 54,
y regresa por la calle sucesiva Juan de Dios Robledo, comúnmente llamada calle 56. Antes de llegar a Avenida Circunvalación, vemos que la ruta 70 se multiplicó y que presenta los nombres de las subrutas en las que se divide y que se llaman Belisario y Artesanos. Vemos que la ruta 70 vía Belisario sigue derecho en la siguiente intersección, mientras que la ruta 70 vía Artesanos da vuelta. Ambas toman rutas totalmente diferentes. Analizando el regreso de ambas, de este lado vemos la ruta 70 vía Belisario y de este otro vemos la ruta 70 vía Artesanos. Y vemos que después de la intersección ambas subrutas desaparecen y señala solo la ruta 70. Esto se debe a que ambas subrutas continuarán de aquí hacia adelante por el mismo camino. Por último, es necesario explicar las X, las Y y las Z adicionales. Aquí nos encontramos en la presa de las Pintas, al sur de la ciudad, y nos encontramos el particular caso de la ruta 187B, y vemos que presenta dos flechas en sentidos opuestos, es decir que la ruta viaja por la misma calle en ambos sentidos, y hasta aquí no hay ningún problema. Pero si continuamos por la línea de color morado, veremos que se divide en X y en Y, y también hay que notar que la ruta 187BX va en un sentido y la 187BY se dirige en el sentido opuesto. La ruta BX me indica que debo seguir derecho en la intersección y al hacerlo me encuentro otra vez con la ruta, que indica que en la siguiente intersección debo dar vuelta, pero como podrán notar la ruta no continúa y termina con un círculo de intersección y significa que la ruta dará una vuelta en U para regresar por la misma calle, y que al hacerlo deberá dar vuelta en la próxima intersección, como indica en esta otra flecha. Al hacerlo me encuentro de nuevo con la ruta BX, pero si continúo hacia adelante veré la ruta 187B sin la distinción de las letras, y es que el punto crítico ha pasado. Ahora, regresando por la misma ruta, encuentro la BY que camina en sentido opuesto y me indica que debo dar vuelta en la siguiente intersección, pero lo encuentro solo hacia el oriente, pues hacia el poniente pasará solo la ruta BX y no la ruta BY. Continuando más adelante encontraré nuevamente la ruta sin la distinción de las letras. Espero haber sido claro con ese ejemplo, pues en este tipo de intersecciones sí era necesario identificar la dirección de las vueltas, y si no utilizaba las letras hubiera tenido que reorganizar todo el proyecto. Pues bien, esta es toda la explicación de la simbología. En el siguiente video verán algunos ejemplos prácticos de cómo puede ser interpretado y utilizado mapa rutabús. Hasta la próxima.